en sala. Vamos a continuar con este conjunto de charlas de la mesa temática de matemáticas aplicadas. Ahora nos acompaña Adolfo Vargas de la Universidad de Alberta y nos va a compartir este trabajo titulado Existencia y unicidad en el problema del transporte óptimo en varias marginales, una condición general. Adelante, Adolfo. Gracias, Andy, por la introducción. No sé si Giovanni está por aquí, pero le quiero agradecer por la invitación. Es un placer dar esta charla. Este trabajo se centra esta charla se centra en un trabajo conjunto con mi supervisor Brendan Paz en la Universidad de Alberta, donde actualmente pues estoy terminando mis estudios de doctorado, y esto se centra en el problema de transporte óptimo en varias marginales. Esto es más conocido como Multi-Marginal Optimal Transportation Problem, con su nombre en inglés. Y lo primero que debo decir es que esto es una natural extensión de un problema mucho más antiguo, que es el problema clásico de transporte. Recalco aquí, cuando hablo de clásico de ahora en adelante, cuando hablo de clásico me refiero a que estoy fijando dos probabilidades, veámoslo de esa manera por el momento. Y cuando hablo de multimarginal o de varias marginales, lo que quiero decir es que estoy siendo flexible en la cantidad de marginales que obtengo. Es decir, puedo asumir que tengo dos probabilidades o más de dos probabilidades. Ahorita vamos a ver de qué trata explícitamente este problema, pero por el momento adelanto que la idea es básicamente alinear probabilidades para minimizar una noción que se tenga de costo total. Entonces, como ven, pueden esperar un problema de minimización. Este es un problema de minimización. Y como en todo problema de minimización, hay un tema de existencia y unicidad, y precisamente de eso es lo que voy a hablar. Voy a hablar de existencia y unicidad en el problema de transporte en varias marginales. Ahora, para establecer el problema, necesito lo siguiente. De ahora en adelante, cuando hable de P de Y, esto representa el espacio de medidas de probabilidad por el de Y. Cuando escriba T-sharp mu, esto representa la medida de imagen mu a través de un mapa dado medible. Este mapa va de Y a algún espacio Z, donde esto va a representar, cuando hablo de medida de imagen, esto no es más que una medida en Z, en el codo mínimo, dado por esta igualdad. T-sharp mu de A es igual a mu de la imagen inversa de A través de T, para cada subconjunto medible de A. Cuando escribe Ln, esto denota la medida del Lvex en Rn, y los X sub K pues representa subconjuntos acotados y abiertos de Rn. Quiero empezar con el problema clásico del transporte, el primero que se consideró. Y cuando uno habla del problema de transporte clásico, inmediatamente tiene que pensar en el problema de transporte de masa. Y en este problema de transporte de masa, la idea es, o nos pregunta, cómo transportar cierta cantidad de masa que se localiza en un espacio X1 a otro espacio X2. Y pues aquí lo preguntamos cómo se hace eso de la manera más eficiente posible. Cuando uno habla de eficiente, pues se refiere a relativo a una función costo. Es decir, cuando uno piensa en transportar masa de un lugar a otro, uno puede pensar de que cuando se hace esa transportación hay cierto costo involucrado, que se le puede pensar como el costo de transportación. Básicamente lo que están preguntando aquí es cómo hacer esa transportación de masa de la manera más barata posible, de la manera más económica posible. Ahora, ¿cómo se escribe esto matemáticamente? Se utilizan medidas de probabilidad en el espacio X1 y X2, que voy a denotar como μ1 y μ2. Para moderar el costo de la transportación, se utiliza una función costo que va del espacio producto. Eso se le llama costo de transportación en la literatura. Para moderar la transportación de la masa se utilizan medidas de probabilidad en el espacio producto. Y aquí hago un remark. Un remark. Cuando uno habla de transporte de masa o en el problema de transporte hay dos formulaciones, que es la formulación de Kantorovich y la formulación de Monch. Voy a empezar con la formulación de Kantorovich y ahora digo la diferencia. En la formulación de Kantorovich, nosotros ¿qué queremos minimizar? Queremos minimizar el costo total.
Este costo total naturalmente está representado por esta integral, como ven aquí. Y esta minimización se hace sobre el espacio de medidas de probabilidad que satisfacen esta condición. Es decir, esta minimización tiene sentido si lo pensamos desde el punto de vista de transporte, si estas igualdades son satisfacidas. Lo que quiere decir esto es que la cantidad de masa que se transporta de A a X2 pues debe coincidir con la cantidad de masa que hay en A. Y la cantidad de masa que se transporta de X1 a B debe coincidir con la capacidad de almacenamiento de masa de B. Y esto debe ser, digamos, verdadero para cada subconjunto medible A y B que están contenidos en X1 y X2. Este problema, digamos, o esta formulación es bastante flexible en el sentido que en esta clase donde hacemos la minimización en muchas ocasiones bastante amplia, y es bastante amplia por el hecho de que estamos permitiendo la división de la masa. Es decir, si tenemos una cierta masa localizada en un punto X, pues esa masa se puede dividir a diferentes destinaciones Y. Es decir, cuando uno tiene cierta masa en X, uno puede pensar, ok, esa masa se transporta a otro punto Y. Pero aquí, en la formulación de Kantarovich, se permite dividir esa masa a diferentes destinaciones Y. Cuando eso se permite, básicamente estamos hablando de la formulación de Kantarovich. Eso es a modo de gráfico, pues lo que está pasando aquí. De forma matemática, pues es como ven aquí. Ahora, cuando no se permite la división de la masa, nace una nueva formulación, que es la formulación de Monch. Y básicamente eso quiere decir de que los movimientos del transporte se pueden representar a través de mapas. El objetivo es el mismo, queremos minimizar el costo total representado por esta integral, pero esta vez, como no se puede dividir la masa, esta minimización o esta representación del costo total se puede representar con una integral sobre el primer espacio, porque la segunda variable se puede escribir en términos de la primera variable a través de los mapas. Y obviamente hay una restricción, y la restricción es que los mapas donde se hace la minimización pues satisfacen este constraint, esta restricción. La medida de imagen de la primera marginal a través de T debe ser igual a μ2. Ahora, algunos datos aquí. Primero, la formulación de Monch es mucho más difícil que la formulación de Kantarovich. La formulación de Monch estamos hablando de un problema con mucho más restricciones. En la formulación de Kantarovich, por ejemplo, tenemos un problema lineal en un conjunto convexo. Aquí no podemos decir lo mismo. Entonces, en general, cuando uno quiere atacar el problema de Monch, lo hace a través del problema de Kantarovich. Es decir, el problema de Monch no se ataca directamente o no se resuelve directamente, sino que se toma el problema de Kantarovich porque es mucho más fácil. Por ende, podemos interpretar el problema de Kantarovich como una relajación del problema de Monch. Ahora, este es el caso clásico, caso de dos probabilidades o caso de dos marginales. En el caso multimarginal, pues en vez de dos espacios tenemos m espacios. En vez de dos probabilidades tenemos m probabilidades. Igualmente tenemos una función c que va del espacio producto a los números reales. La formulación de Monch luce similar, exactamente, es un análogo, ¿cierto? La idea es minimizar el costo total. A la integrales sobre el primer espacio, y como pasa en el caso clásico, pues las variables se pueden representar a través de X1 por medio de estos mapas, y la minimización se hace en el conjunto de los m-1 tupla de mapas que satisfacen este constraint. La medida de imagen de la primera marginal a través de los T sub k debe ser igual a μ sub k. En la formulación de Kantarovich, nuevamente igual, queremos minimizar el costo total representado por esta integral, y esta minimización se hace en las medidas de probabilidad, pues que se proyectan a la μ sub k. Ahora, varias cosas aquí. Lo primero es que existe una solución para el problema de Kantarovich, y eso es básicamente una aplicación del teorema de Weierstrass.
cuando la parte difícil aquí es básicamente, la parte difícil es unicidad. Es decir, cuando una solución del problema de Kantarovich es única. Esa es la parte, digamos, difícil y de hecho una de las partes más difíciles del problema de transporte en general. Ahora, por lo menos podemos garantizar existencia para el problema de Kantarovich. Esto no lo podemos asegurar para el problema de Munch. Existencia y unicidad para el problema de Munch, de hecho, también mucho más difícil que el problema de Kantarovich. Entonces, como lo dije antes, el problema de Munch no se ataca directamente, primero se ataca el problema de Kantarovich, se coloca condiciones en este problema y se obtiene unicidad en ambos problemas. Por eso nos interesa cuando una solución del problema de Kantarovich es inducida por un mapa, eso nos interesa. Porque si una solución es inducida por un mapa, eso quiere decir que existe por lo menos una solución del problema de Munch y de ahí uno puede trabajar para obtener existencia. Y esto, pues debo decir que esto depende bastante de la estructura de la función costo C. Ahora, ¿qué se ha hecho hasta ahora? En el caso de clásico se ha hecho bastante, en el caso multimarginal se ha tenido algunos avances que ahora voy a mencionar, pero en todos los resultados que voy a mencionar se necesita una condición de regularidad en la primera marginal, es decir, necesitamos la primera marginal absolutamente continua, y esto se toma en la literatura por varias razones. Es una hipótesis, digamos, estándar en el problema de transporte, y esto se toma por varias razones, incluyendo que queremos evitar concentración de masa. Es decir, cuando uno tiene concentración de masa, podemos encontrar situaciones como, por ejemplo, que el conjunto donde estamos minimizando el problema de Munch sea igual a vacío. Entonces, para evitar ese tipo de soluciones y poder trabajar, queremos la primera marginal absolutamente continua. En el caso de dos marginales, hay una condición bastante conocida que es la condición twist en C. Esta condición lo que nos pide es que este mapa que notan aquí, donde envía la segunda variable al gradiente de C con respecto a X1, es inyectiva para cada X1 fijo. Esta condición nos garantiza existencia y unicidad en ambos problemas, tanto por el problema de Kantarovich como por el problema de Munch. Aquí coloco un ejemplo. La función cuadrática satisface esta condición. Y coloco este ejemplo para recalcar que esta es la función costo más importante en la teoría de transporte por su aplicabilidad, por la conexión que existe con otras áreas. Entonces tengamos en cuenta esta función cuadrática porque ahora voy a hacer una extensión. Ahora, esta condición twist, como dije, es en el caso de dos marginales. Y algo natural sería tratar de extender esto al caso multimarginal para obtener unicidad. Una extensión natural sería tomar, en vez de enviar X2 al gradiente de C con respecto a X1, pues se toma X2 hasta Xn y se envía al gradiente de C con respecto a X1 y se asume que esto es inyectivo. El punto es que aquí estamos tomando un mapa de Rn a la m-1 a Rn y ese mapa es imposible que sea inyectivo. Por ende, pues no podemos obtener soluciones de tipo Munch o podemos hablar de unicidad bajo esta condición. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que esta condición twist de forma natural no se puede extender. Ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Qué condiciones existen? No hace mucho, en el año 2000, hace 9 años, en el año 2011, Paz introdujo la primera condición general basándose en diferentes hipótesis, pero recalco esta condición que notan aquí. Básicamente nos están pidiendo que esta matriz sea negativa definida. Ahora, esta condición, si una función costo satisface esta condición, eso implica que existe una solución para el problema de Munch, pero además implica unicidad en ambos problemas. Es decir, el problema de unicidad y el problema de existencia, el problema de Munch, se soluciona con esta condición. Un ejemplo es esta función costo, que es la función, digamos, extendida
de la función cuadrática, pero con weights, con pesos. Cuando hablo con pesos me refiero a colocar a constantes a estos términos cuadráticos. Y recalco aquí que cuando lambda k y lambda i es igual a 1, pues se reduce a una función costo pues, bastante especial, que es la función costo de Gamble-Switch. Esa fue trabajada en el 98. Y recalco de que ese es el primer trabajo que se conoció en el problema de transporte en el ámbito multimarginal. Ahora, años después, en el año 2011, Agee y Carlier trabajaron en una extensión que es básicamente la misma función, pero ya no las constantes iguales a 1, sino constantes de esta forma y con mayores que 0. Y debo recalcar que ellos llegaron a esta función costo por accidente. Es decir, el problema original que ellos querían o que ellos abordaron es el problema de encontrar baricentros en un espacio bastante conocido que es el espacio de Wasserstein. Y accidentalmente lo ligaron con un problema de transporte. Básicamente ellos probaron que encontrar baricentros en este espacio de Wasserstein es equivalente a estudiar el problema de transporte multimarginal con esta función. Eso es lo que ellos probaron. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esta condición? La dificultad de esta condición es que es demasiado fuerte. Entonces podemos encontrar muchas funciones costos que satisfacen esta condición, pero que no satisfacen esta condición, perdón, no la satisfacen, pero que proveen soluciones de tipo Monge. Entonces, evidentemente hay algo más que eso, hay una condición, por el hecho de que esto es demasiado fuerte, digamos, hubo chances de encontrar condiciones pues mucho más débiles. Un ejemplo de donde esta condición falla es esta función costo, expresada como el inf de y de unas funciones costos. Este tipo de funciones costos nacen en los problemas de matching en teoría matemática, en economía. Esta fue desarrollada o fue considerada por Carlier y Ekeland en el año 2010 y básicamente ellos probaron que encontrar una especie de equilibrio en ciertos mercados especiales es equivalente a resolver el problema de transporte multimarginal con esta función. Ahora, Paz, al ver que esta condición es demasiado fuerte, siguió trabajando y esta vez en un trabajo conjunto con Kim en el año 2014, desarrollaron otra condición. Esta condición la llamaron condición twist en conjuntos splitting. Y a grandes rasgos, lo que nos dice esta condición, esto es básicamente una extensión del caso de dos marginales, pero restringido a conjuntos bastante peculiares, conjuntos especiales que se le conocen en literatura como splitting, conjuntos splitting. Y lo que quiero decir de esta condición es que primero garantiza unicidad en ambos problemas. Segundo, es la condición más general que se conoce hasta ahora en la teoría de transporte. Y tercero, esta condición cubre todos los ejemplos conocidos antes del 2014. La debilidad de esta condición es que ya ahora en el 2021 se conoce un gran número de funciones costos que no satisfacen esta propiedad, que no satisfacen esta condición, pero que generan soluciones de tipo Monge. Una de esas funciones es esta función que se le conoce en literatura como la función de Euler. Noten que tienen un tipo de estructura cíclica y debo decir que esta función nace por el estudio de flujo incompresible en la ecuación de Euler, estudiada por Arnold en el 66. Brenner en el 89 produjo una generalización de esa interpretación de Arnold y a través de una discretización en el tiempo obtuvo un problema de transporte multimarginal con esta función costo.
Esta función costo la estudiamos recientemente en un trabajo y los resultados que obtuvimos es que esta función no es twisted en conjuntos splitting para m mayor o igual que 4. Sin embargo, obtuvimos una solución de tipo Moncho para m igual a 4. Es decir, esto es un claro ejemplo de una función costo que no satisface esta condición, que es la más general que se conoce, pero que genera soluciones de tipo Moncho. Entonces, esto es una señal que hay algo más allá de esta condición general de splitting. Ahora, para m mayor o igual que 5, también probamos que las soluciones pueden estar concentradas en conjuntos cuya dimensión son suficientemente grandes como para inferir que las soluciones no pueden ser de tipo Monch. Y pues eso fue lo que encontramos en esta función costo. Ahora, en otro trabajo recientemente sometido a principios de este año, logramos encontrar funciones costos que se asocian a estructuras de grafos que generan también soluciones de tipo Monch y no satisfacen tampoco la condición twist. Y esta clase que encontramos aquí relacionados o asociadas a grafos es bastante amplia. Es decir, con estos dos trabajos es claro que existe una gran cantidad de costos que generan soluciones de tipo Monch, pero que no satisfacen esa condición. Entonces, estos dos trabajos básicamente nos inspiró a mejorar esta condición. Para generar unicidad o para trabajar unicidad en ambos programas a nivel general. No para costos especiales, sino para costos en general. Ahora, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Ok, primero es analizando por qué fallaba esa condición en los trabajos que realizamos aquí. Y yo diría que fue bastante evidente qué es lo que falla. Lo que falla es que en esta condición, en la condición twist, a grandes rasgos no es flexible en cuanto a la regularidad de ciertas marginales. Es decir, aquí solamente asumen regularidad en la primera marginal, pero resulta de que el problema de transporte depende de la estructura de la función costos. Entonces aquí podemos encontrar muchos costos donde necesitan, es decir, es una condición necesaria que existan regularidad no solamente en la primera marginal, sino en una colección de marginales. Eso es básicamente en lo que falla esta condición. Entonces, utilizamos unas funciones de Borel bastante especiales que se utilizan en un problema dual que no voy a traer aquí, pero que nos sirven para establecer nuestra teoría. Y primero consideramos este conjunto, consideramos el conjunto F de todas las m-tuplas de funciones de Borel que satisfacen esta desigualdad. Básicamente lo que decimos aquí es que la suma de esas funciones de Borel es menor o igual que C para cada punto en el espacio producto. Ahora, si uno toma cualquier subcolección creciente en este conjunto de índices de 2 hasta m y tomamos cualquier m-tuplas en F y fijamos un X1 en el espacio X1, pues a esos elementos, a esos objetos matemáticos les asociamos un conjunto. Ese conjunto le llamamos M. Y lo que buscamos en este M es una especie de conjuntos splitting maximal. Y este conjunto básicamente nos pide diferenciabilidad en estas funciones de Borel con índices en esta subcolección que estamos tomando. Y queremos queremos igualdad. Cuando lo sumamos, queremos igualdad en Z. Ahora, con esto en mente, establecemos la definición. Nosotros tomamos C, una función continua semicóncava, tomamos otra vez esta colección creciente y decimos que C es twisted en conjuntos C splitting con respecto a estas variables
Y noten que tomé las variables específicamente con X1 y con las demás dependen con índices en la subcolección que estoy tomando. Entonces, si para cada, decimos que este es set-twisted en conjunto set-splitting, si para cada elemento en F y para cada X1 fijado, tenemos que con este M diferente de vacío, tenemos que este mapa es inyectivo, pero es inyectivo en el subconjunto de M donde el gradiente de C con respecto a X1 exista. Es decir, nos interesa que esta derivada exista, y también nos interesa que estas derivadas acá en estas funciones derivadas de Borel existan. Y esto básicamente nos garantiza este teorema. Nosotros asumimos mu sub 1, mu sub k1 y mu sub k absolutamente continuo. Cuando hablo absolutamente continuo, pero me refiero a absolutamente continuo con respecto a la medida de Lebesgue. Tomamos otra vez esta subcolección creciente, asumamos a esta condición, C-twisted en conjunto C-splitting con respecto a estas variables. Y si asumimos esta condición, nos garantiza de que cada solución en el problema de Kantarovich está concentrada en un grafo de un mapa medible. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Primero, podemos concluir de que si una solución del problema de Kantarovich está concentrada en un grafo de un mapa medible, podemos inferir a través de una calculación básica de que existe una solución de tipo Monge. Ahora, esta condición no solamente implica existencia para el problema de Monge, sino también implica unicidad para ambos problemas. Y aquí lo coloco como corolario. Entonces la solución de Monge es única y también obviamente también la formulación de Kantarovich. Porque por hacer una clase más grande, pues su mínimo es menor o igual que el mínimo del problema de Monge. Entonces, como ejemplo, podemos decir que cubre todos los ejemplos que les he mostrado hasta ahora y de hecho cubre todos los ejemplos que se conocen en la teoría de transporte. ¿Y por qué los cubre todo? Porque este teorema, este resultado o esta condición generaliza el teorema principal desarrollado por Kidman-Paz, donde obtuvieron existencia y unicidad. Entonces podemos garantizar que esta condición o este resultado o la teoría que estamos desarrollando aquí va a ser la condición más, y le digo que va a ser porque todavía no la hemos sometido, pero pronto la vamos a someter. Pensé que la íbamos a someter antes de la presentación, pero no pudimos. Pero esta va a ser la condición más general que se conoce en la teoría de transporte multimarginal. Ahora, como ya sabemos que cubre todos los demás costos, lo que voy a hacer es presentar algunos costos que no se conocen en la literatura y que tampoco satisfagan a las demás condiciones. Es decir, en todos los ejemplos que voy a presentar ahora, no pueden ser abordados por la teoría, por las demás teorías, por las otras teorías que se conocen del problema multimarginal, sino por esta teoría. La primera que quiero tomar es esta función costo. Esta función costo depende de otras, digamos, locales, funciones costos. Tiene una estructura cíclica y de hecho esta función costo generaliza la función de Euler. Ok, la generaliza en el sentido cuando m es igual a 4, porque en la función de Euler pues la toma para cualquier m. Aquí tomamos la primera marginal y la segunda marginal absolutamente continua y tomamos C1, C4 twisted en el sentido clásico. Es decir, twisted en el sentido de dos marginales, la primera condición que mostré. Con estas condiciones, pues C va a ser twisted en conjunto C-splitting con respecto a X1 y X4. Y esto quiere decir inmediatamente pues, que existe una solución para el problema de Monge
y es única. Aquí tenemos otra un poco más compleja, pero que a pesar de su complejidad, al menos de manera visual, bastante natural. Aquí utilizamos algunas notaciones. Por ejemplo, tomamos otra vez una colección creciente, m sub z igual a 1, m sub 1 hasta m sub n igual a m. Definimos y sub j capital como una nueva variable que depende de una m tupla de variables. Definimos esta nueva tupla donde la primera entrada es una variable y la segunda entrada es una de estas variables mayúsculas, y definimos esta función costo. Esta función costo está formada por una suma de funciones costos locales. Y, ok, quiero recalcar algo aquí, a grandes rasgos quiero recalcar de que cuando uno fija un j y uno lo compara con c de j más 1 con la siguiente, ellos comparten solo una variable. Y aquí pues colocamos algunas condiciones. Por ejemplo, aquí decimos que CJ es twisted en conjunto CJ splitting con respecto a X y M J menos 1. Y esto a grandes rasgos, déjenme decirles que esto básicamente lo que quiere decir es que cuando uno trabaja en conjuntos splitting en el espacio producto y uno los proyecta en alguna de esas proyecciones, eso también me genera soluciones de tipo, soluciones de tipo Monge, porque los conjuntos que estoy reflejando, que estoy proyectando con la proyección canónica, también va a ser splitting. Y por ende puedo tomar esta condición aquí CJ, twisted en conjuntos splitting, y podemos de forma, por decirlo de alguna manera, local, obtener unicidad en el problema de Monge. Ahora, necesitamos algunas condiciones de diferenciabilidad. Es decir, queremos que algunos puntos de diferenciabilidad donde esta CJ falla, la medida sea igual sean diferenciables casi en todas partes. Por eso necesitamos que la marginal en mu sub 1, mu sub m es 1 y mu sub n menos 1 son absolutamente continuos. Básicamente para eso. Entonces, este costo es twisted en conjunto C splitting con respecto a estas variables. Ya saben lo que significa. Significa de que existe una solución de tipo Monge única y eso. Y coincide con la solución de tipo Cantarolci. Quiero terminar con un ejemplo un poco más digerible. En este ejemplo tomo una partición del conjunto de índices, tomo F del espacio producto Rn, Rn a R, y satisface tres propiedades. Primero, que F es bilineal, satisface que F de X es menor o igual que 0, y es bitwiste. Cuando digo bitwiste significa que estos mapas sean inyectivos. Y aquí pues tomo este mapa que es bastante constructivo y tomo una regularidad en mu sub P, ok, mu sub 1, esta es la condición estándar, pero la condición adicional es que mu sub P sea absolutamente continua para algún P que pertenece a I sub 1 en la unión de I sub 2 y I sub 3. Con esto garantizamos que C splitting en conjunto C splitting con respecto a X1 y XP. De pronto no es visual ver esta función costo, pero esto lo pueden tomar como si tuviéramos una función. Uno puede visualizar esto si toma acá esta función, si toma F como un edge de un grafo. Y básicamente lo que estoy haciendo es que toma si F representa los edges de un grafo, y si tomamos un grafo completo y le sustraemos dos grafos completos, entonces básicamente se puede asociar el resultado de ese grafo a esta función costo. Ahora, se puede mejorar, un último comentario que puedo decir aquí, se puede mejorar esta condición que estamos
estamos tomando aquí? Pues la respuesta es que todavía no lo sabemos. Lo que podemos decir es que es bastante general. No sabemos si sabemos que obviamente que es suficiente, no sabemos si es necesario. Pero por lo menos cubre todos los ejemplos que se conocen, que se conocen en la teoría de transporte. Y hasta el momento no hemos encontrado una función costo que genera soluciones de tipo Monch y que no satisfaga esa condición, lo cual es una buena señal. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Okay. Bueno, pasemos a las preguntas, si hay alguna. Estamos cortico de tiempo, pero si hay alguna pregunta, lo escuchamos. Si no, pues también Adolfo puede darnos su correo para más adelante podérselas hacerla llegar. ¿Mi correo? Sí, Adolfo. Bueno, veo que no hay participantes, que alguno de los participantes no tiene algún comentario o pregunta. Entonces continuamos con la programación. Gracias. Muchas gracias, Adolfo, y a todos los Bueno.